Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión vamos a hablar de un concepto que hemos hablado ya en vídeos anteriores, que es el ratio del apalancamiento operativo. Recordamos que el apalancamiento operativo representa o nos va a medir ese impacto que tienen los costes fijos sobre la estructura de una empresa. Y se suele determinar, y de hecho lo hemos hecho así en otros vídeos, mediante la relación o la división entre el incremento o la tasa de crecimiento del beneficio respecto a la tasa de crecimiento de las ventas. Por lo tanto, recordamos que las fórmulas que utilizábamos eran las siguientes. Primero calculamos el incremento del beneficio de una empresa, es decir, el beneficio en una situación 1, podemos llamar, menos el beneficio en la situación original, y esto lo dividimos entre ese beneficio de esa situación 0 o situación original. El incremento de ventas lo calculamos de la misma forma. El incremento de ventas sería las ventas en la situación 1, le restamos las ventas en la situación 0 y esto lo dividimos entre las mismas ventas en esa situación original o situación 0. Si divido ese incremento de beneficio entre el incremento de las ventas, pues obtengo el apalancamiento operativo. Bien, esta operación la vamos a hacer a partir de estos datos que nos da una empresa, en el cual vemos que mediante esta sencilla cuenta de resultados o pérdidas y ganancias, vemos que las ventas han sido 6.500 unidades a un precio unitario de 7, por lo tanto eso nos da 45.500 y los costes variables de esas mismas unidades han sido de 3 euros unidad. Por lo tanto, los costes variables, si les resto a las ventas esos costes variables totales, voy a obtener el llamado margen de contribución. Podría calcular también el margen de contribución unitario restando a 7 el precio de venta unitario, el resto 3 que es el coste variable unitario. Y así obtendría el margen de contribución unitario que multiplico por esas mismas unidades y tendría ese margen de contribución total que llamamos así porque nos sirve o contribuye a cubrir los costes fijos. Los costes fijos en esta ocasión son de 2.000, por lo tanto el beneficio ante intereses e impuestos de esta empresa es de 24.000. Bien, lo que nos planteamos ahora es qué sucede cuando se incrementan las unidades vendidas en un tanto por ciento determinado, por ejemplo un 20%. Bueno, pues lo que sucedería es que las ventas en vez de ser 6.500 van a ser 7.800, manteniendo el resto de magnitudes unitarias, digamos, de la misma forma, es decir, que el precio de venta sigue siendo el mismo, los costes variables unitarios también, llegaríamos mediante la aplicación de la misma cuenta de resultados a este beneficio, en este caso, de 29.200. Pues bien, aplicando la fórmula que conocemos de apalancamiento operativo, veríamos cómo el incremento de beneficio ante intereses e impuestos de esta empresa sería hacer estas 29.200 de esta situación 1, le resto las 24.000 de la situación original y eso lo divido entre esas 24.000 también y obtengo 0,22. Si hago lo mismo con las ventas en la situación 1 son 54.600, el resto 45.500 y a su vez lo divido entre esas 45.500, tendríamos que el resultado son 0,20. Si yo aplico o hago esta división de ese incremento de ventas entre el incremento de beneficio, llego a este resultado de 1,0833. Recordamos que esto lo que significa es el incremento de beneficio que voy a tener a partir de un incremento de venta determinado. Aquí, si es mayor de 1, sabíamos que era un poco más que proporcionalmente crece el beneficio respecto a ese incremento de ventas. Bueno, esto sabíamos que era un modelo o una fórmula que podemos aplicar en una situación, digamos, dinámica, en la cual tenemos, dos situaciones, una original y otra que se da posteriormente. Ahora bien, también podemos ver, y de hecho este vídeo es para explicar cómo podemos resolver o obtener ese apalancamiento operativo mediante estas otras fórmulas, digamos, de tipo estático, es decir, a partir solamente de los datos de esta situación original, ya que sabemos que el apalancamiento operativo se basa en esa estructura de costes fijos y costes variables que tiene la empresa. Por lo tanto, otra forma sería la siguiente. Vamos a poner en el numerador las unidades vendidas y las voy a multiplicar por la diferencia entre el precio de venta unitario y el coste variable unitario. En este caso serían estas 6.500 multiplicadas por la diferencia entre este precio de venta unitario de 7, le resto las 3 que es el coste variable unitario. Eso para el numerador. Y en el denominador pongo lo mismo pero le resto los costes fijos. Bueno, aquí vemos la fórmula
he puesto un más, pero como es negativo ya, aquí lo he puesto en negativo, pues es como si estuviera restando ya esos costes fijos. Y veríamos qué sucede si hago esta división. Bueno, pues vemos que si hago la división de 26.000 entre 24.000, en este caso, me da también el mismo resultado de 1,0833. Por lo tanto, esta es otra forma que tenemos para calcular ese apalancamiento operativo. También podríamos hacerlo de la siguiente forma, es decir, las ventas en unidades monetarias, en este caso me voy a las unidades monetarias o a los euros vendidos y le resto los costes variables totales, ¿no? En este caso serían, en la situación 0, 45.500 menos esas 19.500 y eso me daría el numerador, y en el denominador hago lo mismo y le resto también esos costes fijos. Vemos que el resultado que llego es el mismo, por lo tanto no haría falta obtener el resultado, ya que vemos que el numerador y el denominador coinciden con la situación anterior. Y otra forma que tendríamos sería hacer el margen de contribución total, que sería estas 26.000 también, ya que es lo mismo que restar a las ventas totales los costes variables totales. Es decir, sería lo mismo que hemos hecho en la fórmula anterior, pero desde el punto de vista del margen de contribución. Y en el denominador voy a hacer lo mismo, ese margen de contribución, el resto de los costes fijos, y vemos que lógicamente obtenemos el mismo resultado, ya que el numerador coincide con el numerador anterior y el denominador con el denominador anterior. También podríamos hacerlo desde el punto de vista de multiplicar las unidades vendidas por el margen de contribución unitario, ya que aquí podemos sustituir precio de venta unitario menos coste variable unitario, realmente es lo mismo que poner ese coste variable unitario de 4 unidades monetarias. Por lo tanto, sería otra forma que tendríamos para calcular este apalancamiento operativo. Pues bien, vemos que todas las fórmulas nos llegan al mismo resultado, por lo tanto son dos formas o varias formas, digamos, de calcular el apalancamiento operativo, aunque unas desde un punto de vista dinámico, es decir, a partir de dos situaciones, y las otras son a partir de un punto de vista estático, partiendo de una situación original. Bien, otro detalle que podemos observar es que el punto de equilibrio, vemos como tanto en la situación original como en la situación que llamamos 1, a partir de un incremento determinado de ventas, coincide, ya que esa estructura de costes fijos y costes variables pues no varía, ¿no? Y a su vez podemos ver que si yo incremento esas ventas o esas unidades vendidas en un 30% o en un 50% o en un 60%, vemos cómo se mantienen bueno, pues estas premisas, digamos, ¿no? Que el punto de equilibrio es el mismo, tanto en la situación original como en la situación 1, y aparte que el apalancamiento operativo es el mismo, ya que, bueno, pues vemos que ese concepto de apalancamiento operativo lo que me dice es qué proporción en qué proporción van a variar mis beneficios respecto a una determinada variación de esas unidades vendidas, ¿no? Entonces vemos que la proporción sigue siendo la misma independientemente del tanto por ciento que varíe esas unidades vendidas, ¿no? Vemos que se sigue cumpliendo este mismo apalancamiento operativo y a su vez el punto de equilibrio es el mismo tanto para la situación original como la situación 1, independientemente de ese tanto por ciento que varíe esas ventas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otro detalle que tenemos aquí, partiendo de aproximadamente los mismos datos, pero digamos algo más sencillos, para ver otro tipo de planteamiento que nos podemos hacer. Aquí tenemos, bueno, pues parecido a la situación anterior, como decimos, esta empresa que vende 6.500 unidades, en este caso hemos puesto unos números más sencillos, es decir, que el precio de venta unitario sea el doble que los costes variables unitarios, para darnos cuenta de que ese margen de contribución unitario va a ser el 50% y a su vez, lógicamente, el margen de contribución total va a ser también el mismo, es el 50%, ya que estoy multiplicando todo por ese mismo número de unidades vendidas, ¿no? Esa sería la situación original. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasaría en la llamada situación 1, en la cual le aplico un incremento determinado a esas unidades vendidas. Es lo mismo que hemos hecho antes. Si yo incremento esas unidades vendidas en un 30%, bueno, pues veíamos cómo los márgenes de contribución también se mantienen, el unitario y el total siguen siendo el 50%, el punto de equilibrio es el mismo tanto en unidades físicas como en unidades monetarias. Ya sabemos que en unidades monetarias, bueno, pues hay varias formas de calcularlo. Una sería los costes fijos dividido entre ese margen de contribución total, y otra forma sería multiplicar, bueno, pues ese punto de equilibrio
en unidades físicas, lo multiplicamos por el precio de venta, eso me daría el punto de equilibrio en unidades monetarias. Vemos que se mantiene independientemente, como decimos, de que yo cambie ese tanto por ciento, ese porcentaje de unidades vendidas, ¿no? Y aquí tengo las dos formas que hemos visto de calcular ese apalancamiento operativo. Esta sería la forma estática, partiendo de esta situación original, y esta sería la forma, digamos, dinámica, que hemos visto que sería ese incremento de beneficio entre el incremento de ventas. Vemos que se mantiene, que el apalancamiento operativo es el mismo. Ahora bien, lo que nos podríamos plantear es que si en lugar de incrementar el número de unidades vendidas, yo lo que voy a hacer es incrementar el precio, ¿qué es lo que pasaría? En vez de poner que el precio de venta de esta empresa en el año 1, en la situación 1, es de 10, vamos a poner que vende a 20 el precio de venta unitario. Vemos lógicamente que ya todo varía porque no se mantiene esa estructura de costes variables respecto a las ventas, ¿no? Aquí vemos que el margen de contribución unitario ya ha cambiado, no es el 50%, ahora es el 25%, el margen de contribución total tampoco es el 50% de antes, por lo tanto los puntos de equilibrio no son los mismos y el apalancamiento operativo tampoco coincide en la situación estática con la situación dinámica. Claro, ¿qué tendría que hacer para que coincidiera? Bueno, pues se tiene que cumplir la premisa de que esos costes variables unitarios sean proporcionales a ese precio de venta unitario. Proporcionales quiere decir que el margen de contribución unitario sea el mismo que en la situación original. Por lo tanto, si yo ahora estoy vendiendo a 20 y mis costes variables unitarios son 5, no se cumple esa premisa. Para que se cumpla, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues que los costes variables unitarios sigan siendo, digamos, manteniendo la misma proporción que tenían en esa situación original. Por lo tanto, tiene que ser el 50% y tendría que ser de 10. Si yo pongo que son 10 los costes variables unitarios, ya se cumple que el margen de contribución unitario es del 25%. Bueno, aquí está mal esta fórmula porque lógicamente el margen de contribución unitario sería 20 menos 10, ahora sí ya sería el 50%, y por lo tanto vemos que el margen de contribución total es el mismo, y a su vez observamos otro detalle, que el punto de equilibrio ahora ya no es el mismo que en la situación original. Lógicamente, como estoy vendiendo a un precio superior exactamente al doble, el punto de equilibrio lo alcanzo antes, lo alcanzo con la mitad de unidades, esto es lógico. Ahora bien, el punto de equilibrio en unidades monetarias o en euros, si trabajamos en euros, pues vemos que sí coincide, sí es el mismo que en la situación original. Y a su vez vemos que ya el apalancamiento operativo es el mismo tanto en la situación estática como en la situación 1, digamos, ¿no? Por lo tanto, otro aspecto que hemos visto es que lo que puedo hacer es incrementar no las unidades vendidas, sino incrementar el precio, pero para que se cumplan estas premisas del apalancamiento operativo, de esa estructura de costes variables, lógicamente la proporción de costes variables tiene que ser la misma que en la situación original, tiene que ser el 50%. Por lo tanto, si digamos que el precio de venta lo incremento en un tanto por ciento determinado, los costes variables se tienen que incrementar en esa misma proporción para que se siga cumpliendo. Y esto vemos que también se cumple a pesar de que yo incremente a su vez las unidades vendidas como antes, se sigue cumpliendo lógicamente que ese apalancamiento operativo es el mismo, y también a su vez debido a esa estructura proporcional de costes variables, pues lógicamente el punto de equilibrio en unidades monetarias o en euros en este caso va a seguir siendo el mismo. Pues bien, esto es lo que queríamos ver en este vídeo, es decir, no solo en lo que habíamos visto en vídeos anteriores, en la forma de calcular ese apalancamiento operativo desde un punto de vista dinámico, sino que desde un punto de vista, digamos, estático, partiendo de una situación original, a través de esta serie de fórmulas que se basan todas en esa estructura de costes variables respecto a las ventas, bueno, pues podemos saber cómo va a actuar o qué es lo que va a suceder ante un incremento de ventas, que ya digo, puede ser tanto a nivel de unidades vendidas como a nivel de precio, pero siempre teniendo en cuenta que si el precio varía, lógicamente esos costes variables unitarios tienen que variar en la misma proporción, o se tiene que cumplir que ese margen de contribución unitario sea el mismo que en la situación original. Bueno, pues estas son las formas o las fórmulas que tenemos para calcular ese apalancamiento operativo de distintas formas. Bueno, pues espero que te haya gustado y espero verte en próximos vídeos, en próximos ejemplos y supuestos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y nos vemos. Hasta pronto.